buenos días a todos los que se están preparando para trasladarse a sus trabajos, los que hoy se van a quedar en sus casas por diversos motivos y ya justificaron el porqué, a los que ya están desayunando, los que se van levantando, pero yo estoy seguro que hay un denominador común en buena parte de los hondureños y está relacionado con el juicio de Nueva York. Me imagino que ya todos ustedes conocen que hoy, posiblemente hoy, falle el jurado. Posiblemente hoy. Y conozcamos si el jurado falla culpable o no culpable de los delitos que le imputa la Fiscalía de Estados Unidos al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. La expectativa, digo yo, de buena parte de los hondureños está ahí, porque hay gente con sus particulares problemas en la vida que no está pendiente de lo que le sucede a Jo. Cada quien tiene su propio drama en la casa, enfermedades, objetivos a corto, mediano plazo, que hacen que priorice las cosas cotidianas y olvide que a un expresidente de la República se le está juzgando en Nueva York y que hoy un jurado va a fallar, culpable o no culpable. Ya les voy a presentar a mis panelistas esta mañana, todos profesionales de las ciencias jurídicas y sociales. Ya se los voy a presentar. Antes, la conexión es con la periodista Xiomara Orellana en Nueva York. Xiomara, me imagino que tú te levantas en Nueva York para estar en ese lugar donde se ubica la corte, que a las 4:30, 4 de la mañana, hora de Nueva York. ¿A qué horas te levantas? Buenos días, Renato. Pues bueno, nos levantamos a las 4 de la mañana, 4 de la mañana. Para estar aquí en la corte a las 5 de la mañana. Sí. Así que pegamos un madrugón. ¿La temperatura cómo está hoy en Nueva York? Bueno, amaneció lloviendo, gracias a Dios la lluvia se fue, pero hay mucho viento y mucho frío. Sí. No, se te nota en el rostro, ¿sabes? Se te nota en el rostro. Se te nota en el rostro. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo para hoy? ¿Fallará el jurado hoy o no? Bueno, es lo que estamos esperando, porque a las 10 de la mañana ya el juez dará las últimas instrucciones al jurado y posteriormente ellos seguirán a una sala para la deliberación en la que contarán con toda la evidencia que se evacuó en el juicio y la única comunicación que tendrán con el juez será a través de un marshal, que será el que enviará los mensajes, consultas que puedan surgir a lo largo de la deliberación. En base a lo que hemos observado y la atención de que unos 5 jurados han tenido en el proceso, consideramos que ellos van a liderar esa jornada de discusión y pensamos que al filo de la tarde pudiera haber ya un posible veredicto de culpable o no culpable para el exmandatario Juan Orlando Hernández. Cuando decís al filo de la tarde, ¿aproximadamente a qué hora te referís? Generalmente los recesos que da el juez Castel para almuerzo es de 1 a 2 de la tarde y podría ser de 3 a 4:30 de la tarde que pueda haber ya ese fallo. Sí. Ayer hicimos una consulta, ¿sabes? Se comunicaron con nosotros ayer en TN5 Estelar 4,384 personas en 1 hora 16 minutos. 4,384 personas. Y si mal no recuerdo, el 67-68% percibe que hoy el jurado va a declarar culpable al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿Cuál es tu percepción, Xiomara?
Pues acá la mayoría de hondureños que viene también tiene esa percepción de que va a ser declarado culpable por la conspiración. Es que es un delito que aquí en Estados Unidos, con la mínima evidencia y, por ejemplo, los testimonios son clave para vincularlo en un ilícito. Y esto pues pone en perspectiva que ese fallo pudiera ser culpable. Sin embargo, hay también otra parte de público, como por ejemplo los 3 generales que han estado en la primera banca apoyando al exmandatario, que consideran que el fallo va a ser no culpable. Bueno, pero tú me dijiste, la mayoría de hondureños acá decís, consideran que el jurado lo va a declarar culpable, pero los que vinieron Así aquí es. a servir de testigos de la defensa consideran que no. Claro, los testigos Exacto. es un porcentaje mínimo en relación a lo otro. ¿Y dónde te colocas tú? Ahí me disculpas, pero bueno, ¿a dónde te colocas tú? ¿En la mayoría o en esa minoría? Siempre, considerando el sistema que tiene Estados Unidos y esta fiscalía, yo pienso que puede ser un veredicto de culpabilidad por esa Sí, mínima duda razonable que se maneja en este sistema anglosajón. Entonces, eso es lo que nos hace ver, porque acá un testimonio tiene un gran peso, lo que en Honduras no es tan fuerte, por ejemplo. Pero eso es lo único que ahorita está afectando, por decir algo, al exmandatario, los testimonios de esos capos. sí. Xiomara, te dejo para que entres a la corte. Perfecto. Así que nos vemos en la noche, si Dios lo permite. Xiomara Orellana, que ha estado cubriendo todo este juicio en Nueva York junto a Óscar Estrada, Cristian Morazán, que ya regresó, y nuestra compañera también de hoy mismo, Mayrita, que han estado allá en Nueva York. Aquí en el set de Frente a Frente esta mañana, los abogados, Félix Ávila, ¿qué tal, abogado? Muy buenos días, Renato. Ha seguido Contento usted de muy estar de aquí. cerca esto, ¿verdad? Bueno, sí, Se ha mantenido pendiente, lo ¿no? he estado pendiente. Sí, sí, sí. No en tanto detalle como estar ahí haciendo apuntes y Claro. anotaciones. Sin embargo, pues de algún u otro modo mi formación jurídica y los cargos que he tenido, pues puedo de alguna idea, tener una idea, visualizar de lo que va a ocurrir. Lógicamente, esto es en Estados Unidos. Sí. El abogado Gonzalo Sánchez, ¿qué tal, abogado? Buenos días, Renato. Buenos días, abogado. Buenos días. Buenos días, abogado. No, pues, muchas gracias por ¿Qué invitarnos a conversamos este cuando programa. nos encontramos a la entrada del edificio? Bueno, que este juicio ha sido muy sugéneris y complicado. Será por lo que no estábamos acostumbrados nosotros, pero hay cosas que me llamaron poderosamente la atención a mí. Puedo hablar con un poquito de propiedad, no con el gran conocimiento, pero me avala que yo estuve con la policía de Estados Unidos, el FBI, sacando muchos cursos allá. ¿Qué tal si me lo dice inmediatamente que presente Bueno, al abogado Francisco Pascua? ¿Qué tal, abogado? muy bien. Buenos días, don Renato. Es un gusto estar aquí nuevamente. No, muchas gracias por atender nuestra invitación. Entonces, ahora sí. Sí. Ellos me decían, por ejemplo, que el jurado siempre están ellos en un hotel donde no les permiten ver televisión, no les permiten llamadas, incluso policías que los están custodiando a los miembros del jurado, para evitar que puedan contaminarse, para evitar que alguien pueda influir en ellos y que es obligatorio que tienen que estar prácticamente recluidos en un hotel, con todas las sectas, pero en un hotel, sin incorporarse al seno de su familia. Eso es lo que me dijeron a mí allá. No han cambiado las cosas Pero en este estos caso, tiempos. pero que yo no hace mucho que estuve en Estados Unidos, pero yo estoy viendo aquí que el jurado, los miembros del jurado, después de que salían, se iban para su casa. Sí. Ajá, y las noticias. Ajá, y lo que podía platicar con la familia, con personas particulares. De repente pienso yo que
que me dijeron a mí, de repente, no sé si es que cambió o no es cierto. ¿Cuándo estuvo por allá usted? Le estoy hablando del 98, 2000, por allí. Y entonces no sé si esto ha cambiado, pero recuerde que ellos son aparentemente muy conservadores en cuanto al respeto a la ley. Salvo otro criterio, yo creo que estos tiempos ya no es para tener prácticamente encarcelados a un jurado que participe en un juicio. Primero, es cierto, es un deber. Cuando es citado, alguien tiene que ir. Allá es un deber La esto. relevancia del caso, Renato. Pero eso de que los van a tener encerrados en un hotel sin ver televisión, sin leer periódicos, sin hablar con el resto de la gente para no contaminarse. Yo creo que esas cosas han cambiado, abogado, ahí en Estados Unidos. Yo creo que son las reglas de determinados circuitos judiciales y determinadas cortes. Los jueces son los que dirigen los juicios y los jurados están a disposición de los jueces. Usted se acuerda, nos debemos acordar del famoso juicio, fue el juicio del siglo en los Estados Unidos, verdaderamente un juicio del siglo, el de J. Simpson, O.J. Simpson, O.J. Simpson, sí. En los Estados Unidos, donde ese juicio se prolongó por 8 meses. Estamos hablando un hito en la historia de los Estados Unidos. Bueno, hito se llama el juez que lo dirigió, que permitió todo, absolutamente todo. Ese juicio fue transmitido, según fue visto el veredicto, por 100 millones de personas a nivel mundial. Se conectaron en ese momento. Pero hablando del jurado específicamente, el juez Ito ahí sí obligó al jurado a permanecer encerrado. Es más, los jurados se revolvieron, casi se ponen en huelga, porque sí estaban obligados a permanecer durante todo ese tiempo. Y esas cosas yo las veo así, las analizo, que de repente cada juez tiene sus propias reglas, y en este caso el juez Castel pues ha permitido de que los jurados vayan a sus casas, y esto nos revela que poco conocemos de este sistema, porque yo me acuerdo que antes que iniciara el juicio, muchos de los analistas que se trajeron a este programa, otros, aseguraban una serie de cosas distintas de lo que ocurrió. Por ejemplo, aseguraban que los jurados iban a estar encerrados en un hotel, aseguraban que antes del juicio se les iba a presentar un panorama del estado social y político de Honduras, que iba a llegar esto, y nada de eso ocurrió. Hemos visto un juicio corto, para mí relativamente corto, porque estamos hablando de que la Fiscalía haya llegado con 11 testigos y una serie de documentos que presentan. No hemos tenido esa vista del juicio porque no hemos tenido la oportunidad de verlo, ¿verdad? Pero eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Luego después por parte de la defensa, 3 testigos y el argumento del acusado testigo, es un juicio relativamente corto, un juicio que un jurado probablemente lo puede fallar en pocas horas, sí, definitivamente. ¿Cómo podría prolongarse en más tiempo, ¿no? Ahora, lo voy a decir porque lo viene diciendo el abogado Gonzalo Sánchez desde hace varias semanas. Él tiene la percepción de que el juez Castel ha estado inclinado hacia la Fiscalía. Es la percepción que tiene. Y ya me va a explicar, o nos va a explicar por qué tiene esa percepción. Sí. Igualmente también. ¿Usted también? Sí. ¿Piensa que ha estado inclinado hacia la Fiscalía? ¿Y usted, abogado, qué piensa? Bueno, mire, realmente creo que es una cuestión de percepción, ¿no? Recordemos que el juez en Estados Unidos es meramente un moderador del debate, del juicio, es decir, él fija las reglas que van a respetar en aquel debate, ¿no? Entonces, en ese sentido sí comparto lo que dice el abogado Félix Ávila, que cada juez fija sus reglas. Si él determinó pues que el jurado no debería estar aislado, él para llegar a esa decisión, Renato, tuvo que valorar algunos aspectos. Usted lo decía al inicio de este programa. Hay gente que está pendiente, hay gente que no está pendiente de este juicio. Por ejemplo, en Estados Unidos, este no es un tema de discusión social. Para el norteamericano puro, para el redneck que nosotros conocemos, esto no está en las noticias de Estados Unidos. Esto circula aquí en Honduras porque el impacto realmente, a pesar de que el delito es cometido allá, pero el impacto social es aquí en Honduras. Fue más mediático el caso del Chapo Guzmán en Estados Unidos que el caso de Juan Orlando Hernández. Y mire, los norteamericanos están acostumbrados a juzgar narcotraficantes
no solo de Latinoamérica, de cualquier región del mundo, digámoslo así. Entonces, para ellos esto es el diario vivir. Entonces, ¿qué contaminación podría tener el jurado en regresar a su casa? Yo creo que ahí el juez Castel valoró esa situación y él determinó que no era necesario aislarlos. Entonces, yo no siento que realmente él sea inclinado. Lo que sí siento es que quizás de repente la defensa del expresidente ha caído en una serie de hierros y equivocaciones y no ha realizado realmente bien su trabajo. Por eso el juez los ha llamado al orden. Por ejemplo, cuando él le dice, reformule esa pregunta, está mal hecha, esa pregunta es impertinente. Lógicamente, recordemos que la Fiscalía trabaja, históricamente es así, siempre ha sido en todas las regiones del mundo, de alguna manera, de manera conjunta con los juzgadores, para respetar, que se respete ese lineamiento a seguir, ¿no? Porque es la sociedad de Estados Unidos la que está siendo representada a través de la Fiscalía. Entonces, no considero yo que haya una inclinación por parte del juez. Ahora bien, será tarea, pues, de los defensores o del equipo de defensa del expresidente, de repente, si hay un fallo de culpabilidad, pues encontrar si es que existió ese tipo de vulneración a los derechos del expresidente, ¿no? Ya me va a dar los argumentos el abogado Gonzalo Sánchez e igual el abogado Félix Ávila del por qué creen que hubo inclinación del juez Castel. Antes, Lucecita Madrid con la pregunta, una pregunta bastante general. Queremos conocer también su percepción después de lo que se ha informado, porque usted está informado por los medios, de repente algunos por redes sociales, son muchos por redes sociales, en estos tiempos tienen bastante influencia. Ya tiene la percepción también por lo que ha escuchado de la defensa y lo que ha escuchado del gobierno a través de la Fiscalía. Y sobre eso queremos preguntarle, ¿cuál es su percepción? Lucecita, por favor, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, así es. Compartimos con ustedes el tema del día para que pueda compartir su opinión y enriquecer el tema de hoy. ¿Y usted qué piensa? ¿Fallará culpable o no culpable el jurado a Juan Orlando Hernández? Comparta su opinión a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y recuerde, estamos en todas las redes sociales como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Ahora, susténteme por qué tiene esa percepción usted del juez Castel. Bien, los que somos abogados acá lo sabemos. Desde un inicio este juez emitió criterios, incluso contra Tony Hernández, que era culpable, y en determinado momento contra Juan Orlando. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué este juez no puede ser recusado en los Estados Unidos? Aquí en Honduras inmediatamente es recusado. Incluso, me decía un policía norteamericano a mí, Gonzalo, nosotros como policía capturamos a una persona y no podemos decir que esa persona es culpable, no lo podemos decir, es grave eso, tenemos serios problemas. Pero un juez de una corte como esa, que haya emitido criterios de culpabilidad contra Tony, contra mismo Juan Orlando, por eso es que pienso yo que está prejuiciado. Entonces, emitió criterios contra Juan Orlando en el mismo juicio de su hermano Tony. Correcto, es correcto. Entonces, para mí, desde ese momento ya está prejuiciado. Es decir, hay criterios encontrados. Los abogados somos polémicos y cada quien tiene su propio criterio, pero el mío es que si me decía un policía norteamericano a mí que es grave, que ellos no pueden emitir un criterio de culpabilidad contra una persona que detenida o sospechoso, imagínese un juez. Entonces, en este caso, me parece a mí de que este juez ha estado parcializado. Por ejemplo, las preguntas. Yo digo, la defensa sí, creo que se quedó corto. La defensa se quedó corta en algunas cosas. Pero preguntas como estas. ¿Cómo murió su hermana? Tenía que contestarla. Yo no sé si el abogado comparte conmigo el abogado. Es una pregunta que tenía que contestarla. ¿De qué murió su hermana? Pues murió por esta y estas causas. Yo creo que eso él lo estaba haciendo con el propósito que se dieran cuenta cómo y en qué circunstancias y quiénes posiblemente le habían dado muerte a su hermana. El juez no lo permitió y así hubieron muchas preguntas que él en determinado momento las pudo haber respondido para ayudarse en su defensa material, pero el juez no se lo permitió, pero sí le permitió muchas cosas a la Fiscalía.
muchas preguntas. Es decir, objetó la pregunta de la defensa cuando, es correcto, cuando cuando le hicieron la preguntó consulta. de qué murió su hermana. Objeción, Entonces, el dijo el juez fiscal. dio al lugar la objeción. Entonces, eso, aquí en Honduras, nosotros preguntamos quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Pero allá le dice, ¿cuántos kilos de marihuana envió usted allá a los Estados Unidos? Está muy fuerte. Pero usted, ¿por qué presume que Juan Orlando, de haberle autorizado el juez a que respondiera a esa pregunta, iba a decir que atentaron contra su hermana, que no fue un fallo mecánico el del avión, sino que los narcos atentaron contra su hermana? ¿Por qué presume que Juan Orlando iba a responder eso si aquí nunca lo admitió, siendo aún presidente? Bueno, tal vez no lo admitió acá, pero en Estados Unidos recuerde que él estuvo en contacto con la DEA, con el FBI, con la CIA, con incluso presidentes norteamericanos. Pudo haberles comentado él en Estados Unidos que la muerte de la hermana posiblemente, yo no lo estoy afirmando, pudo haber sido ejecutado por miembros del crimen organizado. Y eso de cualquier manera hubiera incidido en el jurado de la forma en que su hermana murió. Solo es que estamos presumiendo, es que los abogados somos polémicos. Las preguntas, por ejemplo, allá, es cierto, es un sistema sajón, completamente diferente al nuestro, pero, por ejemplo, yo digo, este juez debió ser recusado. Las preguntas son demasiado directas. O sea, ¿cuántos kilos envió usted y cómo le consta que envió? Lo otro es, preguntas como estas. Si pasaron tantas toneladas de droga para Estados Unidos, entonces ¿dónde están presos o condenados los que la recibieron esa droga en Estados Unidos? Hay muchas cosas, Renato, que vale la pena decirlas aquí en este foro. Y hablando de percepciones, yo tengo la percepción que hoy habrá mucha polémica civilizada y profesional entre ustedes los abogados con sus somos puntos de vista. Es que a usted le noté unos movimientos de cabeza así que me relevaba que no estaba muy de acuerdo con los puntos de vista que el abogado Gonzalo Sánchez ha manifestado. Es que mire, Renato, decía un famoso jurista, el derecho ha hecho correr ríos de tinta, porque en esto hay opiniones encontradas, ¿no? Entonces, tal como lo dice Gonzalo, los abogados somos polémicos, pero yo tengo mi percepción. Mire, en el tema de cómo dirigió el interrogatorio el juez, yo considero que tiene que ver con la preparación y la línea de defensa que tuvo el señor Raymond Colón. Si usted se fija, a Renato Estábil no lo objetaron demasiado. Él es una persona mucho más técnica, mucho mejor orador, que se nota que entendió, digirió de mejor manera el caso y que su línea de defensa era como y un que poco llegó más a coherente. última hora. Y a pesar de que llegó a última hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el juez Kevin Castel no deja introducir cierta información o ciertas preguntas? Volvemos a trillar con lo mismo. Es el sistema de justicia, porque al jurado no le interesa realmente saber cosas técnicas, jurídicas que pudieron ocurrir aquí en Honduras. Entonces, el juez Kevin Castel reconduce y dice, no, eso aquí no te dejo pasar esa pregunta. Vamos a los hechos, los que son objeto de juzgamiento. Entonces, en ese sentido, yo creo que él actúa de manera ecuánime, a pesar de que las traducciones que nos llegan a nosotros por los medios de comunicación quizás no pueden ser 100% en el contexto que se desarrolla el juicio, pero debemos de observar eso, ¿no? ¿Por qué llama al orden con ese tipo de interrogatorio? Y es cierto, allá se permiten preguntas mucho más directas, pero es por lo mismo, porque allá el sistema de valoración de la prueba es en la íntima convicción, es decir, al jurado le tiene que quedar totalmente claro aspectos, es decir, no vamos a caer en un tecnicismo de que la pregunta está mal hecha, ¿es pertinente o no es pertinente? ¿Interesa o no interesa para este debate? Eso es lo que el juez Kevin Castel ha visto al momento de los interrogatorios. Entonces yo por eso siempre lo digo, que pareciera, mire, el tema de interrogar, nosotros que somos abogados, eso es un arte, eso es prácticamente una materia aparte del derecho procesal penal. Bueno, existen estudios para especializarse solo en interrogatorio y contrainterrogatorio, pero yo miraba a Raymond Colón de una manera así un poco displicente, ¿no? Al momento de interrogar, al menos lo que nosotros hemos visto. Entonces, yo creo que a él le faltó preparación, le faltó prepararse para este juicio, tener ese cancheo, esa garra que tiene un abogado. Mire, si bien es cierto, son sistemas totalmente distintos, pero hay cosas que realmente ocurren o se desenvuelven de manera similar, sea el país en donde usted está. Una defensa tiene que trazar una ruta crítica y tener su antítesis. Yo miraba que Raymond Colón no sabía realmente cuál era la estrategia de defensa.
Él preguntaba al azar y caía en el error vaya, digámoslo así, de hacerle caso a su propio representado, introducir preguntas, interrogatorios que realmente no aportaban mucho a la defensa. Entonces yo creo que ahí... Entonces, para usted, el comportamiento del juez está correcto. es coherente con... Es coherente con el sistema que tienen con el ellos, sistema de ellos y con lo que interesa al jurado, ¿no? Sí. Bueno, pero mire que aquí Gonzalo Sánchez no piensa así y Félix Ávila tampoco coincide con usted. Cree que se inclinó la balanza del juez Castel hacia la fiscalía. ¿Sí? Pero es que el juez no va a decidir. Entonces el juez no puede inclinar la balanza. Él solo es un moderador, él dirige el debate. Es decir, el juez no le puede decir, fallen así. Él solo da instrucciones al jurado y le dice, bueno, esto te lo dejo pasar, esto no. Y hoy, precisamente hoy, el juez va a dirigirse en un término jurídico y en un término de los hechos y le va a decir al jurado, juzguen ustedes esto. Y ustedes van a decidir, allá ellos. Es decir, allá no se da lo que se da aquí, que hay injerencia con los jueces. O que llama a un magistrado y dice, falla ese caso así. Entonces debemos de entender eso. El juez no está decidiendo este caso. Pero no podemos decir que él ha inclinado la balanza. Él simplemente dirigió el debate y centró el objetivo del debate. Llamó al orden. Sí es cierto, también llamó al orden a la fiscalía. En más de alguna ocasión le objetó la defensa y él dijo, lo sostengo, esto no entra. Entonces, el juez no puede de esa manera inclinar el debate. Va a ser el jurado el que va a determinar si Juan Orlando Hernández es culpable o no. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y usted en qué sustenta de que el juez se vio parcial? Renato, colegas, mi posición obviamente es, simple y sencillamente es una percepción de lo que se ha visto. En primer lugar, creo que ninguno de los que estamos aquí hemos estado en el juicio. Creo que ningún hondureño, excepto los que estuvieron allá, probablemente algunos hasta vieron el juicio en una pantalla de televisión. Es muy arriesgado de repente calificar como buena o mala una actuación de los fiscales o de los abogados defensores como para poder decir, le faltó cancheo. Respecto a los jueces, Renato, yo lo voy a decir aquí, ser juez no es fácil, ser juez es difícil, es una tarea complicada en cualquier parte del mundo. Aquí en Honduras es complicado. Yo me acuerdo que en mis años en que era juez, los españoles, cuando estudié allá y participaba, decían, Félix, ¿cómo es posible? Es admirable que ustedes sean jueces, ¿verdad? Con los problemas que hay. En otros países ser jueces más cómodo ser juez porque un juez en los Estados Unidos los jueces son inamovibles, son soberanos absolutamente y ese principio de soberanía les da a controlar su corte como ellos quieren. Y si no ve usted, por ejemplo, expresiones, y la repito porque todo el mundo hemos escuchado, juez Castel, este es mi corte y aquí yo decido. Entonces, bajo esa prisma, lógicamente que los jueces sí, de alguna u otra manera, para mí pueden influir en que se den las decisiones. Está claro, ¿verdad?, de que no es que un juez va a decirle a un jurado, fallen, resuelvan de esta manera, perjudiquen al acusado, beneficien al acusado, pero sin embargo se toman decisiones importantes, por ejemplo, en la escogencia del jurado mismo, ¿no? Decisiones como establecer, hacer un juicio, por decirlo así, en un determinado lugar donde los jurados que se van a escoger son de una determinada posición social, económica, étnica, si se quiere, entonces para que de alguna u otra manera el resultado pueda ser otro. Concretamente, en este caso de este juicio, Renato, yo lo que podría decir es, de alguna u otra forma, que al momento de la admisión de los medios de prueba, y esto es importante, sí, distinto a nuestro sistema legal, porque nosotros vamos a una audiencia previa al juicio, con muchos meses antes del juicio, hoy día de que hay mucho atraso, a proponer nuestros medios de prueba, y generalmente la Fiscalía siempre busca que la defensa se quede sin pruebas y objeta, ¿verdad?, que se admitan los medios de prueba. Al final el juez es el que controla el material probatorio y vemos que a la Fiscalía siempre hay una idea de si se quiere, de favorecerle. En este caso del juicio del expresidente,
hemos visto de que, creo de que la defensa pretendía proponer prueba esencial, prueba que iba encaminada a demostrar su tesis, su teoría, y la teoría totalmente contraria a la de la Fiscalía con sus testigos, y la teoría de la defensa, por supuesto, que así como se dice, es una conspiración contra él y que iba a proponer una serie de pruebas que demostraban, yo no sé si lo probó la defensa de otra forma, pero sí algunas relaciones muy específicas que como presidente Juan Orlando tuvo con personeros de los Estados Unidos, como ser reuniones, y entonces al final esa prueba iba a ser, iba a ir encaminada a decirle a un jurado, ¿cómo es posible de que un presidente que se está acusando de narcotraficante, por otro lado, tenía relaciones con agentes de la DEA, con presidentes, y toda esa prueba al final el juez Castel no se la permitió, alegando que de repente era material clasificado. Pero como es un juez que tiene soberanía en eso, entonces otro juez pudo perfectamente haber dicho, no importa, aquí lo que vale es que se está juzgando a un ser humano, y si están pidiendo de que venga a declarar aquí el expresidente, el presidente Barack Obama o el otro presidente Trump, entonces lo sienta en el banquillo de los testigos y eso podía haber el hecho. Sin embargo, eso no ocurrió. Y en cuanto al tema de las objeciones, ¿verdad?, que no permitió a que se siguieran una serie de preguntas. Yo escuché el otro día a los comentaristas, los que estuvieron, periodistas que estuvieron allá, que hubo un día en que las objeciones de la Fiscalía fueron exageradas, centenares de objeciones. Depende cómo se miren las cosas, podría pensarse, a ese abogado le objetan mucho y es que no sabe preguntar. También es el abuso que pueda tener un abogado fiscal o un abogado defensor en hacer uso de las objeciones sabiendo que se las van a permitir. Yo he estado en juicio hace muchos años ya como abogado y a veces uno se preocupa de saber que los fiscales están objetando todo o lo objetan todo, y es preocupante si en el público hay una persona que no sabe de eso y dice, bueno, pues caramba, pero ¿por qué le están objetando tanto esas objeciones a Félix ahí? ¿Será que es que no sabe manejar? Es simple y sencillamente una cuestión que también depende de quien objeta. Si de verdad lo hace simple y sencillamente porque merece la pena objetar, o lo hace simple y sencillamente por evitar que se haga la pregunta. En estos casos, obviamente, lo que tienen en sus manos los fiscales es un peso grande. También no quieren perder el juicio y tratarán o trataron de evitar por todos los medios posibles, por evitar que algunas preguntas o respuestas, en este caso de algunos testigos o del propio Juan Orlando, llegaran al jurado, y quizás lo lograron. ¿Y por qué lo lograron? De repente porque obtuvieron de un juez el permiso para de que no se dieran esa pregunta. Entonces, por eso es que en alguna medida yo pienso que estas decisiones, que yo no diría que son arbitrarias del juez Castel, porque en ese sistema, pues ahí el control para los jueces no es como el nuestro, ¿verdad? De que aquí, por ejemplo, si un juez toma una decisión, hay dos jueces ahí que en determinado momento pueden decirle si la decisión está mal tomada o no. Allá dijo no y es no, dijo sí y es sí, y no hay modo de reclamar, ¿no? Bueno, yo siento que su percepción coincide bastante con la de Gonzalo Sánchez. Hay coincidencia, sí, por supuesto. pero no coincide con la del abogado Francisco Paz. Porque yo creo que también es que no nos ha llegado aquí el juicio en su totalidad como para saber y hacer valoraciones así tan categóricas, como para poder decir, como hoy día que estemos llegando a decir va a ser culpable o no va a ser no culpable. Al final de todo creo que va a ser el jurado el que tiene esas dos versiones, porque ahí hay dos versiones contrapuestas, ¿verdad? Una versión, ¿verdad?, que la pone la Fiscalía de un hombre que dirigió toda una organización criminal, y por otro lado, el mismo hombre que él se coloca y de alguna u otra manera decir que más bien es un hombre que dirigió un país por varios años y que
contraatacó. Y además que en esa corte del mismo juez Kevin Castell, un jurado declaró culpable al hermano del expresidente Tony Hernández, que el juez Kevin Castell tuvo palabras reflexivas y críticas hacia Tony. Ustedes lo recuerdan. Tú eras diputado, el pueblo te eligió para otros menesteres, pero tú utilizaste el poder para perjudicar a tu país, para perjudicarnos a nosotros con la importación de cocaína. No sé, yo creo que el juez ya en su cabeza pasa estos Hernández de Honduras en política, ya con la condena de Tony. Quedó así como con prejuicios el juez Kevin Castell. Aquí mencionaba Gonzalo, y creo que el abogado Félix también lo mencionaba, que aquí en Honduras eso puede ser objeto de recusación de un juez. Aquí se decide mediante un tribunal colegiado. Si un juez está equivocado, puede ser una decisión mediante mayoría o puede ser por unanimidad. ¿Qué es lo que pasa? Kevin Castell conoció el caso de Tony Hernández, como usted lo dijo. Claro, sí. Félix Ávila lo sabe, las sentencias establecen hechos probados. Entonces, cuando Tony Hernández es declarado culpable, esa sentencia establece un hecho probado. ¿Y cuál es el hecho probado? Que Tony Hernández, valiéndose de ese poder político y de la administración pública a través de su hermano, cooperó con aquellas personas para el trasiego de drogas. Entonces, ¿qué sucede? La Fiscalía está casi que en la obligación de seguir esa investigación y ese hecho. Entonces, no tiene sentido de que hablemos de que el juez emitió un juicio de culpabilidad y que el juez estaba parcializado desde aquel entonces. Pues si es que fue hallado culpable por el jurado Tony Hernández, yo lo dije en el 2019 en el foro de Jorge Aldana. Mire, si Tony Hernández es declarado culpable, el siguiente es Juan Orlando en ser extraditado. Lo dijo también Manuel Zelaya Rosales públicamente. Le dijo, señor Juan Orlando Hernández, a usted le van a hacer lo que le hicieron a Manuel Noriega. Lo dijo creo que en el año 2020, también lo dijo Salvador Narrala, y personalidades de la política. Es decir, no podemos hablar de que el juez está parcializado, si es que el juez conoce el hecho. El juez estuvo en el juicio de Tony Hernández. Entonces, en base a ese hecho que ya quedó probado, porque ya está probado, que Tony Hernández fue declarado culpable de narcotráfico, pues la Fiscalía simplemente está en la obligación de perseguir a los otros actores que participaron. Entonces, conocemos algo que se llama delitos conexos, los que tienen relación entre sí o los que han sido realizados por las mismas personas. Entonces, prácticamente el juicio de Juan Orlando es una continuación del juicio de Tony Hernández, porque hay conectividad entre esa actividad. Entonces, ¿cómo el juez va a poder ser recusado? Más bien, atentaría contra la garantía criminal que el mismo juez que conoció el caso no esté conociendo de este. Tiene que ser el mismo juez, Renato, si es que esta es una continuación. Como dice el abogado Félix, aquí no nos ha llegado la información completa, pero aquí son coimputados Tony Hernández con el Tigre Bonilla, con Mauricio Hernández. Es la misma, digamos, hecho que la Fiscalía ha llevado a juez. Entonces, no podemos hablar de que el juez esté emitiendo juicios de parcialidad si es que ya hay un hecho probado, una sentencia ahí. El juez únicamente se retrotrae y recuerda, tal como usted lo dijo, hasta le dijo unas palabras de reflexión a Tony. Bueno, no tenías necesidad de involucrarte en esto, tenías todo, eras un político prominente, eras abogado, vivías bien, sin embargo lo hiciste y te involucraste en esto. Entonces, ahí realmente que ese tipo de valoración de decir que el juez Kevin Castell está emitiendo juicios de culpabilidad, yo no considero eso. Él simple y sencillamente está dando continuidad a un caso que la Fiscalía viene investigando hace mucho tiempo. Por eso no me sorprende el alegato o los argumentos ayer ante el jurado de parte de la Fiscalía. No, de parte de la defensa. No responsabilicen a Jo por cualquier cosa que Tony pudo haber hecho. Porque es que Stabile es inteligente y él Claro. esto es algo que pesa. Claro. Y él dice, bueno, tengo que tratar de desligar de Tony, porque Sí. Tony es culpable, sin perjuicio de que él sea el hermano. Entonces, este abogado, realmente yo le digo, mire, salvando las diferencias que hay aquí en Honduras cuando nosotros ejercemos juicios mucho menos, no tan de tanto impacto como los que se desarrollan allá, pero básicamente el rol del defensor es el mismo, ¿verdad? Entonces, este abogado sí comprendió a totalidad lo que él debía de hacer, contrario a Raymond Colón, que él no se sabe cuál es su estrategia a seguir para descargar estos hechos en contra de Juan Orlando. Entonces, Stabile menciona y lo trae a colación porque él sabe que eminentemente el jurado va a tener presente que TH
que supuestamente pertenece a Tony Hernández, es una sentencia que ya tiene la Fiscalía de Nueva York. Por eso la Fiscalía se jugó su mejor carta ayer en sus alegatos. Y es el tema de la conspiración, ¿no? Entonces ellos lo dijeron, mire, no necesitamos audios, no necesitamos registros bancarios, no necesitamos llamadas, no solo necesitamos probar la conspiración, es decir, que estas personas se pusieron de acuerdo para facilitar el tráfico de drogas. Y esa es una jugada magistral de la Fiscalía. Sí, sí, sí. Y voy a repetir esto. No responsabilicen a Job por cualquier cosa que Tony pudo haber hecho, Renato Estábil, en los argumentos de la defensa ante el jurado, porque él sabe, este jurado, que ya sabe que un hermano del expresidente Hernández que está en este juicio ha sido condenado ya por esta misma corte, este jurado va a estar pensando que en las mismas andadas del hermano andaba el expresidente. Y por eso se va al oral y le dice, no responsabilicen a este hombre que estamos juzgando hoy por cualquier cosa que hizo su hermano. Él sabe que esa es la parte sensible, sensitiva en el jurado. Y dice Estábil, la verdadera conspiración es entre estos narcotraficantes para capturar a Juan Orlando Hernández. Son criminales que pueden asesinar con sus armas y también pueden asesinar con sus mentiras. Renato Estábil, cuando estaba presentando la argumentación ante el jurado. Antes de ir a la pausa, abogado Sánchez. Sí, ellos, le digo porque he hablado con periodistas norteamericanos y policías. Siempre nos han calificado como un país tercermundista. Pero mire aquí usted en Honduras. Usted se va en un recurso de casación porque le condenaron a su cliente. Entonces la corte pide que se repita el juicio, pero ya no conoce la misma sala que conoció al principio. Tiene que ser otro juez, tiene que ser otra sala. ¿Por qué? Porque la primera estaría ya prejuiciada. Bueno, ¿qué pasó entonces con Castel, que conoció el de Tony? Entonces también va a conocer el de Juan Orlando. Pero así es el sistema. El sistema. Así es el sistema. El sistema no va a cambiar pero solo será porque... el mejor sistema de bueno, justicia. pero ya ese es el problema de ellos. Ese es el problema de ellos. Yo creía que era el mejor sistema. O sea, yo soy franco y soy claro. No, está bien, está bien. Yo pensé que era el mejor sistema. Y emita su criterio con toda libertad. Un sistema infalible. Pero que lo que yo estoy viendo y que he visto, no me vaya a decir a mí, pues estuve en la policía, que la DEA no puede en un bolígrafo, en un botón, en un reloj, colocar un aparato para grabar una conversación, para filmar y presentar una prueba, lo que yo decía, una prueba tangible, una evidencia contundente. Pero en este juicio no la ha habido, Renato. Y no es que esté diciendo que Juan Orlando es inocente. Quiero aclarar eso, nunca lo he dicho. Porque para mí todavía la moneda está en el aire. Es el jurado el que va a decidir. Pero hay otra cosa que me llama la atención. Y no lo digo yo, lo han dicho los periodistas que han estado allá. De que dicen que el juez Castel ha sido una amabilidad con el jurado y que los anda chineado y que no sé qué. No, dicen los medios. No. Yo he escuchado esos relatos también de los periodistas. Tampoco yo he escuchado esos relatos de los periodistas hondureños. No nos consta, nosotros no tienen nos que tratarlos de la mejor manera. ¿Perdón? Son ciudadanos honorables de Estados Unidos. Claro. Él tiene que tratarlos de la mejor manera. Entonces, ¿cómo es que no se influye entonces, abogado? Entonces usted me está diciendo que nunca influyen, que no se influyen, que nadie puede influir en el jurado. Bueno, yo pero creo dicen que los anda así. Entonces digo yo, pucha, si anda el jurado así, y bueno. Entonces yo tengo mis dudas. Yo no estoy diciendo que es culpable o que es inocente. Es más, de repente yo digo que todavía la moneda está en el aire, todavía no lo sabemos. Hay muchos colegas que no lo va a condenar, lo va a condenar. Yo no puedo decir eso todavía. Yo tengo que esperar la sentencia. No, cualquier cosa puede pasar. Estamos claros. Estamos en el minuto 90 y la pelota está picando en el área. ¿Por qué? Porque si el jurado de repente no valora... un miembro del jurado que disienta del resto... No valora los testimonios de estas personas y con uno que ya no esté de acuerdo, pues se va a repetir el juicio, Renato. Bueno, eso lo tenemos claro, que con un miembro del jurado que diga no conspiró este hombre para meter droga aquí en Estados Unidos, ahí se cayó este juicio. Eso ya lo sabemos. Sí, eso ya lo sabemos. Miren que ese Renato Estábil, cuando estaba argumentando ayer, le dijo al jurado, uno esperaría ver videos y audios. No tenían ninguno.
Ustedes vieron fotografías, libros contables, transcripciones, pero recuerden que era el presidente de Honduras y se tomaba fotografías con muchas personas. Si suman todos los testimonios, suman 0 más 0 más 0. Bueno, pero ustedes lo han dicho, a abogados estadounidenses lo han dicho aquí en este programa, en otros programas, a nivel de radio y de medios digitales, que en este asunto de la conspiración, ahí no tiene tanto peso la evidencia, sino los testimonios. Y así es el sistema. El sistema tolera y permite eso. Dice el abogado que lo ha decepcionado el sistema de justicia estadounidense. Y yo le respeto su criterio. Yo se lo respeto. Pero el sistema sí ha funcionado históricamente y son una gran potencia. Debilitada ahora por el consumo de drogas, eso sí, pero eso es otro rollo, eso es otro tema. Por eso mismo el abogado de la defensa hace su mayor esfuerzo en decirle al jurado, porque que mire, los jurados son personas que son legos en derecho, ellos no conocen el derecho. Y tampoco los jurados que están hoy juzgando a Juan Orlando tienen una experiencia en que han visto otros casos parecidos o que tienen esa experiencia como los jueces aquí, ¿verdad? Que los jueces dictan tantas sentencias que de repente se les hace más fácil y este caso es parecido a este, entonces lo vamos a fallar de esa manera. Obviamente, conociendo cómo es el sistema, este abogado de la defensa hace todos estos argumentos para decirles, llegarles a convencer. Él sabe que basta con convencer a uno y que él sea del mismo pensamiento y diga, si aquí no me han traído ninguna fotografía, no me han traído nada, aquí lo que han venido son testigos. Estoy diciendo que eso podía decir uno de los jurados, podían decirlo dos. Aquí han venido narcotraficantes ya declarados culpables que lo que quieren es reducir sus condenas, como también podría ser que ninguno de esos jurados diga, no, que sí, equivocado, el abogado está hábil. Nosotros estamos convencidos que la versión de la fiscalía es así. Por eso es que para mí es bien difícil ponerme a especular o decirlo con alguna contundencia, va a ocurrir esto porque es que ya, porque condenaron al hermano del presidente, entonces es una pauta para que salga la condena. Mire, yo creo, abogado, yo creo que Renato Estábil ayer en sus argumentos hacia el jurado primó los puntitos que a su juicio pueden calar muy fuerte en el jurado para declarar culpable a Tony Hernández. ¿Por dónde se fue él? Ya lo hemos dicho aquí, hace poquito lo dijimos. Hace poquito lo dijimos. Primero, uno esperaría ver video y audio, no tenían ninguno. Ustedes vieron fotografías, libros contables, transcripciones, pero recuerden que era el presidente de Honduras y se tomaba fotografías con muchas personas. Si suman todos los testimonios, suman 0 más 0 más 0. Hablemos del radar inexistente, sin fechas concretas. ¿Hubo testigos imparciales? Quizá algunos. La mayoría tenía una agenda. José Sánchez, porque estaba en la habitación. El señor Hernández visitó el negocio, pero su seguridad dijo que nadie más entró a la habitación. Giovanni Fuentes y los datos que supuestamente indican que estuvo en casa presidencial. ¿Por qué no hay datos de que estuvo en Graneros? Ustedes vieron cómo esta gente trabaja. José Sánchez dijo que tiene un video del presidente tomando dinero del narcotráfico, pero no existe tal video. José Sánchez dice que perdió 3 USB en una maleta. Todo eso es pura especulación. José Sánchez era un contador y debió tener pruebas de cheque, registros de Excel. Y pregunto, ¿dónde está esa evidencia? Entonces, él trata de sensibilizar por este lado al jurado. Aquí no nos han mostrado evidencia, no nos han mostrado pruebas concretas, videos. Y lo otro, y por favor, no vayan a responsabilizar o a declarar culpable a este hombre que tenemos hoy, solo porque el hermano de él ya fue declarado culpable y condenado a una cadena perpetua y a 30 años. Renato Estábil se va a los puntitos que él cree la fiscalía
ha convencido al jurado. Y les dice, son buenos por argumentos. favor, no asocien eso de Tony con Jo. Por favor, ¿dónde están los videos? ¿Dónde están las pruebas? Son buenos argumentos, Renato. Y No, yo no digo que no, solo tratamos y de aquí de... repente, si nosotros estuviéramos como jurados, yo creo que lo pensaríamos, le prestaríamos atención a esos argumentos. Lógicamente había que sopesar también los argumentos de la Fiscalía, pero creo que para el jurado tiene un buen trabajo y podría irse por cualquiera de las dos, para las dos posiciones. Lo que queremos decir es que Stávil se va con esos argumentos porque ya presiente que el jurado por ahí puede determinar, declarar culpable al expresidente Hernández. ¿Coincide? Lo tienen claro. Renato, desde un inicio del juicio, Juan Orlando, yo hablé de la evidencia. Siempre la evidencia física, la evidencia tangible, que debía haber sido presentado. Y lo está diciendo un abogado norteamericano en sus conclusiones. Que dónde está la evidencia. El abogado lo sabe que cuando nos capacitaron al inicio los norteamericanos, a nosotros, porque él estuvo en la Fiscalía y yo estuve en el Ministerio Público también. ¿Qué nos dijeron? Que la reina de la prueba era la prueba científica, no la declaración testimonial. Incluso ellos le tienen mucha desconfianza a las declaraciones de los testigos. Incluso dicen que los testigos son prejuiciosos, que esto y que lo otro. Ellos se basan en la prueba científica, la reina de las pruebas. Lo está diciendo el abogado en sus conclusiones. Entonces, por eso le digo yo, me va a decir que una policía científica, un país de primer mundo, no me va a decir que la policía en un bolígrafo o en un reloj o en un botón o en lo que sea, no va a tener una grabación, video, si lo estaban investigando hace muchos años atrás. No me vaya a decir que no van a tener medios probatorios. Entonces, a mí, como le digo, la moneda sigue en el aire. Pueden suceder muchas cosas. Puede ser que al final el jurado no le crea a esta persona, como decía el abogado Ávila. Puede ser que sí les crea y lo van a condenar. Abogado Pascua. Mire, Renato, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿verdad? El tipo penal que se le imputa. Es decir, recuerde que estas conductas ocurren en la clandestinidad, no ocurren de manera visible, y máxime si es una persona, una alta personalidad, pues digamos, de la política. Él no va a andar actuando, si es que así lo hizo, de manera visible. Entonces, hay ciertas restricciones para acceder a un presidente de la República. Usted no crea que entra como Pedro por su casa, a casa presidencial, y a usted lo revisan, le quitan el teléfono, hay detectores de metales, de dispositivos electrónicos. Entonces, ¿quién va a llegar con una cámara espía, como lo dice el abogado, a grabar al señor Juan Orlando Hernández en una conversación? Es un escenario bastante difícil de que ocurra. No obstante, en el juicio de Tony, que vuelvo, es una continuación de este juicio, hay grabaciones, ¿no? Un relojito ahí en Denis cuando estaban almorzando, pero quiere una evidencia, quiere un medio de prueba científico el abogado. La ubicación de Giovanni Fuentes Ramírez en casa presidencial mediante el aparato telefónico. Se lo mencionó el fiscal cuando Juan Orlando subió al estrado y le dijo, ¿por qué se activó o por qué detectamos que Giovanni Fuentes Ramírez estuvo en casa presidencial? Trató de evadir la respuesta, ¿no? Pero dio algo como una información un poco ambigua, pero ¿qué podría estar haciendo una persona de ese tipo que es condenada en Estados Unidos en casa presidencial? Ahí solo van los ministros, al Consejo de Ministros, presidente de la República, la Guardia Presidencial. Entonces, creo que la información que hemos tenido del juicio ha sido limitada, pero lo que se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación, pues nos hace reflexionar. No estamos buscando ni celebrando que se condene al expresidente, pero yo creo que hay una tendencia marcada y digamos, decir de que el caso de la Fiscalía está débil es desconocer el poderío del sistema de justicia de Estados Unidos. Entonces, claro que hay pruebas, pero también, como lo dicen mis colegas, pueden ser rebatibles. Vamos a ver realmente qué fue lo que ocurrió en esa sala y cuál fue la percepción que se llevó al jurado. Yo personalmente se lo digo y se lo dije desde el inicio, días atrás, cuando estuve en este foro también. Yo sí veo que hay una tendencia y va a ser a la condena, pero podrían ser múltiples los escenarios también. Digamos, podría ser que el jurado diga, bueno, te encontramos culpable solo de esto no. Eso, porque van a ir cargo por cargo. Lo imputan por 3 delitos, ¿verdad? Sí. Por 3 delitos. Conspiración para importar. Posesión de ametralladoras y armas
automáticas y conspiración para traficar también con armas. Y de repente por ahí podría interpretarse como que hay una ruptura a una garantía de doble juzgamiento, porque esos delitos de armas vienen siendo casi similares, ¿no? Sí. Entonces podría ser que el jurado diga, bueno, aquí... Bueno, la tendencia, la percepción suya es que hoy lo declaran culpable a Jon. Mire, no sé si hoy... No importa el día, hoy o sí, mañana. Lo que le quiero decir es, mire, entre más se prolongue la deliberación, más agonía para él, ¿no? Y yo creo que, personalmente, creo que la deliberación va a ser corta y podríamos tener un fallo hoy en la tarde o mañana temprano. Oscar Estrada cree que ese debate solo va a durar 2 horas en el jurado. Yo pienso lo mismo. Dice que a lo sumo 2 horas. 2 horas para tener claro realmente cuál fue el hecho que probó la Fiscalía y van a dar un veredicto. Y entre más corto sea Ahora, el debate, esa es mi percepción, más mi probabilidades opinión. de No es culpabilidad. algo subjetivo que yo quiero que ocurra. No, eso es lo que mire, ocurrió en el juicio, lo que yo creo que va a pasar. Pero podría ser que diera otro escenario, ¿no? Tal como Gonzalo Sánchez defiende sus argumentos, no por defender a Juan Orlando Hernández, sino que emite su opinión jurídica. Como abogado. Usted igual, no está diciendo que su percepción es que va a ser declarado culpable porque usted está prejuiciado con Jon. No, es su opinión jurídica en función de lo que ha visto. Es una opinión técnica No, jurídica. igual, igual Félix, correcto. Estamos de acuerdo. Aquí nadie está... Es que nosotros, Renato, en el ejercicio de nuestra profesión somos independientes. Sí. Sin perjuicio de la afinidad política que podamos tener. Así es. Es decir, yo aquí puedo defender personas de distintos partidos políticos y eso no quiere decir, aquí lo que venimos a dar es una opinión técnica jurídica de lo que pudiera ocurrir. Okay. Entonces la percepción suya es que el hombre lo declaran culpable hoy, usted tiene sus reservas. Sí. Tiene sus reservas. ¿Y usted? Bueno, yo por supuesto estoy esperando que lo que diga el jurado, definitivamente. Me parece que es un tema, un juicio interesante, porque en primer lugar, pues es un ciudadano hondureño. Aquí creo que las enseñanzas son varias las que tenemos que nos va a dejar esto, el tema de la extradición, ese tema que si merece la pena que los hondureños sean juzgados en el extranjero donde se les apliquen legislación totalmente diferente a la nuestra, las comparaciones del derecho anglosajón con el derecho continental son bastante variadas. Sí. Y yo creo que más que todo como académicos debemos reflexionar eso, porque por ejemplo, nosotros tenemos ya en nuestra legislación el tema de la conspiración para delinquir en los delitos de tráfico de drogas. Sin embargo, en los Estados Unidos la conspiración se sanciona con pena privativa de la libertad a perpetuidad, es decir, cadena perpetua. Entonces, ¿cómo probamos nosotros una conspiración en Honduras? Es diferente a cómo se puede probar en los Estados Unidos. Luego el tema muy importante que de alguna manera Gonzalo lo toca, el tema de la construcción, si se quiere, o elaboración de la evidencia. Mire, desde hace bastante tiempo yo me acuerdo que se dijo en los Estados Unidos la prueba se elabora, la prueba la construyen los detectives. Y eso es verdad. ¿Y cómo se construye una prueba? Diciéndole a un condenado, anda a declarar contra fulano de tal y te vamos a reducir sustancialmente la prueba. Eso es inadmisible en un sistema como el europeo, en un sistema como el latinoamericano. Es cierto que existe la tendencia a la colaboración eficaz hoy día, pero ¿por qué cree que no entra en el sistema latinoamericano? Eso es rarísimo. De 35 países de Latinoamérica, lo tendrán 3 países nada más. En el sistema europeo eso no pasa porque obviamente es muy peligroso. Estados Unidos, para la persecución. Estados Unidos tiene sus problemas. Puede ser la primera potencia mundial, militar y económica, pero tiene sus propios problemas. Pero nadie a esta altura. ¿Cuántos años de independencia tiene Estados Unidos? De tener este sistema judicial, ¿hace cuántos años? Es que a ellos les funciona. Les ha funcionado, claro, son un éxito. Y les va a seguir funcionando. Entonces, ellos creen en él. ¿Por qué Estados Unidos va a cambiar su sistema? Simplemente porque no le guste al abogado Gonzalo Sánchez de Honduras, o no le guste al abogado Félix Ávila. No, es que no es el tema. Esa es una división bien clara, antiquísima. Renato, es como los europeos. Los europeos tampoco van a cambiar su sistema continental, aunque tengan a Inglaterra ahí de vecino. Ahora, si hay gente triste porque con ese sistema se juzgó a Tony o se juzgó a Juan Orlando, sé que ustedes son profesionales y que lo que están emitiendo
sus opiniones son estrictamente jurídicas, no porque están queriendo favorecer a la familia del expresidente o al expresidente, o están compungidos por lo que le ha pasado a esta familia allá en Nueva York. No, lo que estamos claros es que los nuestros seguirán siendo juzgados en Estados Unidos cuando lo solicita Estados Unidos y aquí un juez autorice la extradición, mientras no tengamos un sistema judicial confiable, mientras no tengamos cárceles confiables, mientras no hayamos combatido la corrupción. Un narcomillonario, si lo más fácil para un narcomillonario es sobornar a un agente penitenciario, a un oficial de policía, a un oficial militar que esté jefeando la cárcel de Támara o cualquier otra cárcel de las que nosotros le llamamos cárcel de máxima seguridad. Es lo más fácil doblar a un jefe de una cárcel solo con una amenaza: sé dónde estudia tu hijo, sé dónde estudia tu hija, sé dónde trabaja tu esposa. Entonces, mientras aquí la institucionalidad no funcione y mientras la justicia siga cooptada por los intereses políticos, ¿por qué tenemos que ser renuentes a que Estados Unidos juzgue este tipo de delitos, como la importación para meter drogas a los Estados Unidos o conspirar para meter drogas a los Estados Unidos? Admitámoslo, nos falla el sistema, y mientras no estemos preparados, que lo juzguen allá. Si es a lo que le temen los narcos, quedar privados de su libertad en una cárcel de Estados Unidos. Bueno, ya hablé demasiado, pero es que me quería descargar también. Voy a la pausa y después los dejo a ustedes plenamente aquí en Frente a Frente. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. A través de nuestro WhatsApp han compartido: lo que más juega en contra de Juan Orlando Hernández es que el jurado no está conformado por abogados, lo integran civiles. Estos hombres y mujeres han estado presenciando una película de terror, han conocido el bajo mundo del negocio de la droga, donde se han dado decenas de muertes, sobornos, tráfico de armas y de influencias, y han escuchado testimonios que de una u otra forma lo inculpan. Veo muy difícil un veredicto de no culpable. Saludos, Luis Villafranca comparte este mensaje. Pero con las instrucciones y moderación inclinó la balanza el juez, comparte este televidente. Más mensajes: el problema de la defensa del expresidente: no es fácil defender esta avalancha de pruebas que la fiscalía presentó. Comparten más: creo que lo que le pasó a Juan Orlando en la corte de New York es una cucharada de lo que vivimos el pueblo hondureño, que cuando buscamos la justicia de nuestro país, esta inclina a favor de la delincuencia, corrupción y crimen organizado. Darwin López, saludos desde Canadá, comparte el televidente. Saludos. Se fue para Canadá. Saludos a los expertos profesionales del derecho. Este juicio es histórico. Valorar la valentía del expresidente al subir al estrado. Está bajo juramento, por lo que él tiene derecho a defender su inocencia. Comparten más mensajes. Abogados, no nos confundamos. La forma de juicio allá no es lo mismo que aquí en Honduras. Aquí influye mucho el grado de corrupción e influencia, cuello, que tenga la persona. Comparten más mensajes. Será culpable por conspirador. Para la justicia de Estados Unidos un testimonio es prueba contundente, así que todo apunta a que será declarado culpable por el juez Castel. Las pruebas apuntan en contra de Jo, y más por su declaración que se puso a jugar al dementor. Todo está servido, será culpable, comparte el televidente. Continúe compartiendo su opinión. Es decir, no es infalible la justicia en Estados Unidos. Ha cometido sus fallos. ¿Cuántos han condenado y han sido inocentes a muerte incluso? ¿Cuántas personas han sido condenadas a muerte siendo inocentes? Yo creo que todo el mundo dijo: O.J. Simpson fue el que mató a esa gente en su casa, pero allá el jurado lo declaró no culpable. Pero es que también había el temor de que si declaraban culpable a O.J. Simpson, sus problemas raciales internos podrían reactivarse. Es que era diferente, Renato, el caso de casos como el que hoy día se está juzgando, el caso de Juan Orlando. Eso no le interesa para nada a la sociedad estadounidense. Ahí lo declaren culpable o no, eso no tiene ninguna influencia. Juicios donde a los estadounidenses les preocupa, esa es otra cosa. Por ejemplo, el caso de Simpson. Ahí obviamente se pensaba que podía haber una conmoción. Acuérdese de que 2 años atrás existió el caso de Rodney King,
donde a consecuencia de la absolución que se hizo a esos policías blancos por la paliza que le dieron a este afroestadounidense, entonces se produjo 6 días de disturbios en Los Ángeles que provocaron desastres terribles. Entonces, esos son casos totalmente diferentes. Correcto, pero miren, entonces, un jurado, ¿qué tanto le puede importar? bueno, coincidimos o no en esto. Para este delito de conspiración, se ha demostrado que el testimonio prima, y lo permite la legislación o lo permite el sistema, Es que la conspiración en cualquier derecho es parte de lo que nosotros conocemos como el iter criminis. La conspiración prácticamente es pensamiento, es planeación. Sí. Entonces, ¿cómo va a aprobar de repente la conspiración si no es mediante alguna declaración o un testimonio? Claro, lo puede comprobar también con una grabación, ¿verdad? Está planeando algo, se pone de acuerdo. La conspiración es ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo para realizar algo. ¿Verdad? Claro, no hay que probarlo, ¿verdad? Claro. Pero los testimonios para ellos son la prueba. Exacto. Y eso es lo que nos tiene. Pero así es el sistema ya. Estamos de acuerdo que eso sí. Estamos de acuerdo, no, que así es el sistema ya. Sí, es que Bueno, mire. Asunto es con quién lo pruebe. Ese es el detalle. Ah, claro. Entonces, pero ellos ese es el asumen que punto. si, aunque sea un asesino confeso de 78 crímenes, jura sobre la Biblia, tiene que decir la verdad. Ese es el aunque ese confeso asesino lo que quiera es reducir la condena ese es el que tema. ya tiene o que le van a aplicar. Por favor, abogado. Renato, mire, Félix mencionaba algo. La conspiración está dentro de una fase del iter criminis, fase interna del sujeto, es decir, solo ocurre en el pensamiento, no se empieza a exteriorizar, se exterioriza ya cuando se ejecutan actos, digamos que son tangibles pues en la realidad. Usted puede estar aquí solo pensando, hey, vos vamos a hacer eso, sí, pongámonos de acuerdo, vos vas a hacer esto, yo hago lo otro, yo facilito que la droga pase por la carretera, vos no pongas retén, eso es conspirar ya. Aquí lo tenemos como un grado de participación en el delito, nuestra legislatura. Es decir, aquí podemos tener autor, cómplice, inductor, pero obviamente con este sistema eso es muy difícil de probar, como lo decía Gonzalo, es muy difícil de probar. ¿Qué pruebas puede tener usted de algo que solo ocurre en la psiquis del sujeto? Es difícil. Pero entonces Estados Unidos, ¿qué es lo que hace para no generar impunidad? Introduce la figura de la conspiración como un delito y ellos no operan bajo el principio de indubio pro reo, ellos operan prácticamente bajo indubio pro societate. Es decir, en caso de duda, a favor de la sociedad estadounidense. En caso de duda no te vamos a dejar libre. En caso de duda te vamos a acusar. Y como dice usted, no es infalible el sistema, estamos de acuerdo, porque a través de la historia han cometido ciertos errores, pero lo cierto es que a ellos les ha funcionado y les va a seguir funcionando y así lo van a seguir haciendo. No, miren, yo creo que los hondureños realmente, después de este juicio, ya sea que declaren culpable o no culpable a Jo, peor si lo declaran culpable, debemos llegar a la conclusión que el problema de esta élite política fue cuando comenzó a financiarse del dinero del narco. Correcto. Ahí se debilitaron, ahí se debilitaron. Si hay jefes policiales que miraron a presidentes de los poderes casi de rodillas con algunos de estos señores de la droga. Es que partamos de esa premisa. Recibieron dinero del narco para financiar campañas y luego se vieron comprometidos a ser permisivos con ellos para hacerse de la vista gorda con el trasiego de armas por las carreteras. Y ahí involucraron a policías, a cuánta gente, a militares, a cuánta gente involucraron. Por favor, a mí me parece que en esencia ese es el problema de Jo. Esa es una realidad incuestionable, ¿verdad? El problema del crimen organizado y la vinculación de este con la política, sí, definitivamente. Y el juicio tiene que tener consecuencias para el resultado del juicio, cualquiera que sea, Renato, independientemente de lo que ocurra. Consecuencias tienen que haber, es decir, lo que va a ocurrir ahora, cómo lo lleven a cabo no lo sabemos, ¿verdad? La fiscalía, cómo va a actuar, cómo va a reaccionar en ese caso de las revelaciones que se están haciendo allá, porque lo interesante con los fiscales de los Estados Unidos que están haciendo doble trabajo. Por una parte, tratando por cualquier medio de condenar a Juan Orlando, pero también
obteniendo ahí pruebas también de eso, porque cuando ahí un testigo bajo juramento ante un juez ha dicho que le entregó dinero a una persona, esa es una noticia crímenes, que lo están investigando en los Estados Unidos y aquí nuestra fiscalía dice que mandó un equipo de fiscales para que tomen nota. Eso no sabemos quién lo va a hacer primero, si Estados Unidos o Honduras. Sí. Y si le conviene a la clase política hoy día aquí. Y la lógica nos dice que hijos y hermanos, en el caso del expresidente Lobo y del expresidente Hernández, valiéndose del poder que estos alcanzaron, dijeron, estamos protegidos, aprovechemos esta coyuntura, y se vieron involucrados. O la gente que se dedica al tráfico de drogas miró en ellos personas débiles, muy amantes del dinero y ambiciosos con el dinero, y se metió a través de ellos para corromper aún más el asunto. Ya no solo era financiamiento, ya era otro tipo de colaboración con ellos. Ahí están las consecuencias. Ahora, miren que en este juicio hay menciones de políticos de los 3 partidos fuertes de Honduras. ¿Qué van a hacer con esa extradición? No van a reformar otra vez el 102. Eso téngalo plenamente seguro, porque sería descarado. Sí. Si reforman el 102 o si denuncian el tratado, sería peor, sería descarado. El tratamiento va a ser diferente. Van a crear una ley de extradición que Mundo Orellana en su momento dijo, la están creando, ¿verdad? Solo es para enredar el asunto de la extradición. Cuidado, vea, hay menciones de los 3 partidos fuertes. Están así. Están así. Entonces, no descarte que estén pensando elaborar esa ley de extradición, volverla compleja, enredada, para que le cueste a un juez de Honduras autorizar una extradición. Es que la ley de extradición era necesaria desde un principio. Lo que pasa que en aquel momento, cuando empezaron a darse las extradiciones, tener la ley de extradición era entonces no complacer, ¿verdad?, los deseos, digamos, de Estados Unidos, que quería la gente rápido. Hoy se pide la extradición y la queremos aquí en Estados Unidos en 2 meses. Entonces, para mí, ¿verdad?, y eso lógicamente no lo digo porque lo digo, sino porque es así, porque en el derecho comparado la extradición tiene que regirse por una ley, no por una disposición interna que puede ser hasta arbitraria. El problema está que luego después la ley de extradición puede verse como un obstáculo, pero no es un obstáculo, es para garantizar el debido proceso dentro de ese proceso de extradición. Es más, que se le permita al propio Estado requirente ser parte en el proceso de extradición, para que interponga, si le deniegan la extradición a Estados Unidos o a cualquier país del mundo que solicite una extradición, pueda pedirle a un juez superior del juez de extradición que revise esa decisión donde no le entregan a alguien. Respeto su criterio y me parece justo lo que dice, pero como nos conocemos en el país, vea, no descarte que quieran poner algunas trampitas para enredar, alargar y burocratizar la decisión de un juez para autorizar una extradición. Pero Renato, mire, es que tal vez vemos las cosas. ¿Cuánto tiempo ha durado, por ejemplo, el proceso de extradición de Assange? Y se ha caído el mundo por eso. ¿Cuánto tiempo? Es decir, aquí nos parece de que es que el tema de la extradición es algo que tiene de que ser así como lo dicen. Mire, y lo está pidiendo Estados Unidos. Bueno, ahí hay otros intereses. Pero el mundo, el derecho, el ser humano es el mismo. Es el mismo. Como pueden pedir un narcotraficante, pueden pedir otra persona de que no esté acusada de narcotráfico. Y entonces solo vemos nada más aquí, solo vemos este pedacito, pero no vemos otros casos. Simplemente en Costa Rica no tiene ese sistema, pero Costa Rica no va a estar entregando su gente así nomás. Puede ser de que se comprometa, pero le aseguro de que no va a ser a matacaballo como ocurre aquí. Bueno. Y le pongo el caso de Assange. Y hay muchos casos en Europa donde los procesos de extradición tardan y eso no lo va a ver nadie, ni ningún profesional del derecho, ningún comunicador lo va a ver como extraño.
que se pongan, por ejemplo, de que se recurra, que un proceso de extradición pueda durar meses y hasta años. Y no, mire, el caso, ahí está, Sánchez está jugando la última carta. Abogado, pero últimamente. este Y flagelo, ese caso, ¿sabe dónde va a ir? Va a ir al Tribunal de Estrasburgo al final. pero este flagelo nos ha hecho mucho daño, el narcotráfico. No, sí estamos de acuerdo con No eso. solo aumentó la criminalidad, fomentó la corrupción, porque con esas grandes cantidades de dinero que maneja esta gente, fácil sobornan a un funcionario público, a un candidato presidencial, a un candidato a alcalde, a un candidato a diputado. Y un país que no puede ejercer la autoridad en las propias cárceles, y me van a disculpar, con un sistema judicial prácticamente cooptado por los políticos y por los intereses partidarios, no nos queda otra. Aunque traguemos gordo que otro país hace justicia por nosotros. Pero eso es una vergüenza. Es una vergüenza, pero Siempre lo he visto como una vergüenza. Es una vergüenza. pero la realidad es esa. Entonces, la realidad es entonces esa. debemos fortalecer la institucionalidad. Bueno, claro, si lo Por venimos ejemplo, diciendo lo desde que, tiempo. lo que últimamente está ocurriendo en la Corte, de repente queremos tener cortes de lujo a veces y así los anuncian los políticos cuando eligen a los magistrados, esta es la mejor corte que va a haber. Y meses después ya empiezan a corromperla. Sí, Eso no desgraciadamente. debería ser. Opinión. No, Y después la pausa. Yo decía, las personas que han sido mencionadas del actual gobierno, solo porque, mire, ahora lo vamos a ver desde otra óptica, solo porque fueron mencionados por estas personas, entonces ya vamos a pensar que son narcotraficantes no, y que se los van a llevar para no, Estados Unidos y le van a aplicar lo mismo que le aplicaron a Juan Gozan, Orlando. por lo menos para mí, de la presunción de inocencia. Solo fue que lo mencionaron. Pero como está Estados Unidos ahorita, Renato, que le está dando credibilidad al testimonio de estas personas. No. ¿Sabe dónde está el detalle? Cuando Estábil, me hace un favor, póngase de pie. Cuando Estábil, ¿recuerdan aquel interrogatorio de Raymond Colón que comienza a mencionar personas de este gobierno? Y viene Estábil, que le dijo algo a Raymond Colón. Y porque era inductivo. Él no tenía por qué hacer eso. Eso es Dicen que una le dijo, mala estrategia de defensa. dicen que le dijo, deja de estar hablando, hombre, que esas son líneas de investigación que están en curso. De repente. No fue el fiscal que le dijo. Eso es No fue el difícil fiscal el que le dijo. de asegurarlo. El mismo. No. Es decir, como usted dice, hasta que tengamos oficialmente Mire, todo lo que ahí se dijo. Por temporalidad, yo le puedo decir, si Estados Unidos quisiera extraditar personas que han sido mencionadas ahí, ya lo hubiera hecho. Ya lo hubiera hecho, esas declaraciones están ya días, Renato. ¿Va? Si tuvieran un caso contra esas personas que han sido mencionadas o fueran de interés, Estados Unidos hace años lo hubiera hecho. Pregunte usted por qué no lo ha hecho. Pregunte usted la rapidez y la diligencia, cómo se llevó a cabo la extradición de Juan Orlando Hernández. Inmediatamente después de soltar el poder. Entonces, es mi percepción, ¿verdad? Es que ellos esperan eso, que terminen. Porque, sí, pero... Óigame, si al Tony dijeron que lo andaban investigando desde el 2004. Correcto. Es que Si aún- a Tony lo andaban investigando del 2004, a Juan Orlando desde hace cuánto. A un presidente en funciones no lo pueden tocar. Sí, así son Sí, que ellos. eso es lo que pasa. Así son ellos. Sí. Esperar que Entonces, salgan del poder. sí, le menciono esto porque usted prácticamente sacamos nuestras conclusiones como que quedó entrever de que Estados Unidos todavía tiene investigaciones o líneas No, pero o solicitudes de extradición pendientes, pero eso, ¿Y usted cree que no las tiene? Claro. bueno, yo no puedo asegurar que las Claro. personas que han sido mencionadas, me imagino que algunas habrán. No, yo por eso y ni habrán siquiera me he consecuencias. atrevido a dar nombres, porque a mí no Pero- me consta. Pero que las tiene, las tiene. Sí, pero... Si todos los días solicita gente en extradición. No, correcto. Sí. Yo lo que le puedo decir, Renato... No, mire, pero mire, no es prejuicio, abogado. No, No, es no. prejuicio. Es que, mire, este juicio nos ha dejado muchas conjeturas, ¿verdad? Y las conjeturas no son buenas, pero nos ha dejado muchas cosas en que reflexionar. Para mí ese momento, no digo que fue clave, pero fue muy importante cuando se le acerca al oído a Raymond y le dice, y Raymond se cayó, ya dejó de Mire, preguntar. yo lo interpreto de otra manera. No, está bien, y he respetado Yo lo su criterio. interpreto de la siguiente manera. No escuchamos lo que le dijo Sí, Estábil sí, a Raymond, pero ¿qué tal que le haya dicho? ¿Por qué estás preguntando de eso si no es objeto de este juicio? Es que no tenía derecho ¿Y para a qué, preguntarle, doctor. para qué tuvo que acercarse el oído para decirle La eso? defensa Pero eso es independiente de la especular, fiscalía no abogado. tenía por qué ir el No, fiscal a decirle. es que es "No Estábil, preguntes es su eso". equipo de Pero defensa que no. el que le dice. Entonces, ¿para qué metes esto que no es interés de este juicio?
Pienso que eso pudo haber simplemente sido. dice al juez Cáceres, objeción, punto. No tenía que pararse Bueno, y irle a decir mire, algo al el oído. mismo Raymond Colón lo dijo en sus entrevistas se afuera. cayó. Le dijo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no continuó con el interrogatorio sobre X personas? ¿Es información bajo reserva calificada? No, dijo. Simple y sencillamente el juez no lo permitió. No quiso hablar, no No decir quiso nada. hablar. Pero bueno, estamos ya presumiendo, ¿verdad? Sí, ahí yo creo que es entrar ya en el mundo de la especulación, que no es bueno para este tipo. No, pero si hubiéramos mencionado nombres, aquí no hemos mencionado nombres, solo decimos de acuerdo. que este juicio nos dejó muchas interrogantes. Claro. No, muchas y va a abrir interrogantes. la puerta para Claro. futuras, eso estamos de acuerdo. Claro. Yo no Si estoy la de sentencia es acuerdo. condenatoria, Sí. usted téngalo por seguro que aquí van a haber consecuencias en Honduras. Claro, consecuencias. Eso, pero mire, en lo que hablaba usted con el abogado Félix, yo también estoy de acuerdo que necesitamos ciertas modificaciones al tema de la extradición, no votar la extradición, porque usted mismo lo ha dicho, Sí. la institucionalidad aquí no funciona, Claro. pero también Honduras es un país que garantiza el debido proceso. Entonces, un auto acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia no garantiza toda esa serie de derechos que engloban lo que es un debido proceso. Entonces, ¿qué es lo que le dice a usted los estándares internacionales? Cuando usted suscribe una convención, tiene que acomodar su legislatura interna para que esa convención funcione internamente. Entonces, Honduras no tenemos ley de extradición. No tenemos. Lo que tenemos es un auto acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia. Y ojo que la convención de extradición con Estados Unidos está desde 1909. Está la convención adicional de 1920 y pico, la convención de Montevideo de 1933. Entonces, Honduras yo creo que sí está llamado no a ponerle obstáculos a la extradición, pero sí a reglamentar bien. Hablamos ahorita de Estados Unidos porque es el país que más ha solicitado y está en auge el juicio, pero Mire, Mundo Orellana no es que es el dios de la juridicidad ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero siendo ministro dijo, ¿qué más que ese pujido? Dice. Vean, lo que quieran hacer no es enredar esos procesos de extradición. Sí, pero a veces cuando alguien dice cosas como esas se tiene como que es la Biblia que lo dice, ¿verdad? No, por Y eso le dije, él necesariamente. no es Dios ni nadie, No. pero es un hombre con no, experiencia. Renato, pero mire, como Estado de Honduras somos llamados, si ya nos han restregado en la cara que aquí no podemos, entonces somos llamados a fortalecer la Correcto. institucionalidad y decir, por principio de territorialidad, si vos estabas delinquiendo aquí en Honduras, primero tenemos que ver qué era lo que estabas haciendo aquí. Y si Estados Unidos te está pidiendo, vamos a ver y también respetarle el debido proceso a las personas. Pero sin primero perjuicio de que el proceso pueda durar lo que pueda durar. Solo Como que- dice el abogado Félix, eso no quiere decir que no se le va a extraditar un día a una persona. Pero primero debemos estar convencidos que son poderes independientes, ¿verdad? Que ahí va asociado con la institucionalidad. Porque que ya sabemos cómo funciona esto, abogado. Yo no quiero ser necio, pero usted ya no sabe cómo funcionó en los tiempos de Job. ¿Cómo ha funcionado históricamente muchos de estos poderes? No, Al servicio de los intereses estamos claros. personales. Yo quería hablar sobre eso. Sí, Política. después de la pausa, después de la pausa, porque después de lo que suceda hoy con el fallo del jurado, estos van a ser los temas de debate, ¿sí? Estos van a ser los temas de debate. Tienen que reglamentar eso. No. Gracias por continuar compartiendo su opinión a través de nuestras cuentas. La expectativa se torna palpable mientras aguardamos el fallo. La culpabilidad ya está clara, compartido el televidente. Claro, se ve que el juez Castel se parcializó con la fiscalía. Estados Unidos jamás va a querer perder. Yo como hondureña hago comparación. El gobierno dejó y hoy estamos peor. Volvió la delincuencia, la extorsión y el narcotráfico en más escala. Y fotos, miles de personas se tomaron fotografías con Juan Orlando. Comparte la televidente, aquí en Honduras 1 tonelada de droga puede capturar a alguien y si se declara culpable solo le aplican 2 años de pena y máximo cuando se va a juicio solo 7 años y medio. Comparte el televidente. Fortalecer nuestro sistema judicial, lo cual parece un sueño, pero los hondureños deben ser juzgados en Honduras. Repito, mejorar el sistema judicial. Más mensajes. Hola Renato, me pregunto, ¿por qué no hay capos en Estados Unidos? Y entonces, ¿quién recibe la droga? Tal vez sus invitados puedan contestar mi consulta. Bendiciones, feliz día. Comparte el televidente. Más mensajes. Aquí por eso es que las leyes en Honduras no condenan a los culpables. Para poder condenar a alguien tiene que haber una evidencia contundente, un video, una foto, donde el demandado haga el delito. Más mensajes. La evidencia presentada durante el juicio sugiere que hay motivos para considerar a Jo culpable. Buenos días, Jo es culpable, el pueblo hondureño pide justicia y que sea condenado
con 3 cadenas perpetuas, comparte el televidente. Continúe compartiendo sus comentarios a través de redes sociales. ¿Quién tiene claro este caso? Buenos días. Increíble que se ponga ejemplo de otros casos y no el ejemplo del caso Camarena, que un hondureño que fue secuestrado y mostró su inocencia 21 años después. Increíble, ¿no? Es decir, a Juan Ramón Mata Ballesteros se le acusó y se le extraditó por la muerte de este agente de la DEA. Camarena, no le probaron, Renato. Bueno, 21 años después Se lo probaron. se demostró que era inocente. Después se demostró el error. Pero ahí está. Ahora, entonces, ¿por qué sigue privado de su libertad Mata Ballesteros? Porque el sistema norteamericano así es, Renato. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Y si el delito del que se le acusó se demostró 2 décadas después. No. Es que a Ramón Mata, en mi entendimiento es así, de que él lo declararon culpable por varios crímenes, ¿verdad? Ajá, correcto. Por el tráfico de drogas, no sé si era conspiración, y luego por la muerte de este agente federal Enrique Camarena. Entonces, por el delito de Camarena, que se declaró luego después, que por una prueba de ADN se demostró que él no había estado ahí, entonces esa pena la anularon. Pero como era una pena perpetua, entonces él siempre sigue preso porque el cargo o el juicio por el tráfico de drogas ese subsiste. Pero es importante porque hubo una equivocación ahí del sistema legal en el caso de Camarena. Eso es algo que debe analizarse. ¿Cómo es eso que esa avioneta que se derribó aquí iban agentes de la DEA? Y no se infiltran entonces, pues, con el crimen organizado. Y no pueden conseguir evidencia al infiltrarse. Me dice la abogada Ángela Sosa, la magíster Ángela Sosa, estuve presente ayer en la audiencia de alegatos finales del juicio. O sea que estuvo dentro, ¿verdad? Con todo respeto a sus invitados, créame que existe una gran diferencia al opinar estando ahí que opinar a base de solo especulaciones. Desde mi perspectiva de derechos humanos, el abogado Hernández ha luchado por un juicio justo ante el Tribunal Internacional. Y si el jurado es objetivo y no está contaminado, él debe ser absuelto por falta de prueba, siendo declarado no culpable. Y no es cierto que las declaraciones testificales de los narcos sean 100% seguras para el sistema estadounidense. Eso es un buen Ángela punto, Sosa, máster en Derechos Humanos, ahí está en Washington. Estudiando. La magíster Ángela Sosa. Para mí fue una excelente exposición final. Buena estrategia de la defensa. Se está refiriendo a Renato Estabile, ¿va? Me encantó, me encantó. ¿Le encantó a usted? ¿Y a usted Estabile? Bueno, mire, él hizo su trabajo. Hizo su trabajo. Pero hay una losa muy pesada ahí. Sí. Entonces, mire, yo quería hablar, porque antes de la pausa usted no me permitió, sobre ese tema. No, entiendo que el tiempo no da bueno, pero porque mire que la gente se va literalmente. Para que no se me pierda la idea, ¿verdad? Sobre las menciones, Renato, y cómo actúa la clase política. Mire, debemos de entender algo y tiene que estar muy claro y la sociedad lo debe saber. Los 3 poderes del Estado de Honduras son independientes. No tiene por qué haber injerencia del Ejecutivo, Legislativo en el Judicial. Ok, usted lo mencionaba días atrás, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando son nombrados y a partir de que asumen ese cargo, ellos deben de regirse por el principio de no fidelidad, es decir, en base a ese código del juez iberoamericano, actuar con absoluta independencia, es decir, usted no puede responsabilizar, digámoslo así, a la clase política por el actuar de un magistrado, porque es un poder totalmente independiente. Ellos sabrán qué valoraciones hacen, cómo juzgan a una persona, y evaluemos entonces a cada uno de ellos de manera individual. Entonces, digo esto porque, mire, una de las situaciones que se pretendía introducir dentro del juicio del señor Juan Orlando Hernández es el tema de que él había aprobado leyes para combatir el crimen organizado. Mire, hace unos días, la semana pasada, yo recibí una llamada de 2 exfuncionarios del gobierno del señor Juan Orlando Hernández y me dijeron, abogado, necesitamos, o se necesita más bien, un abogado para que vaya a Nueva York a explicar las leyes y el combate al crimen organizado, que se aprobaron durante Juan Orlando Hernández fue diputado, fue presidente del Congreso y fue presidente de la República. Yo siempre lo he dicho, Renato, nosotros como abogados somos independientes en nuestro ejercicio de nuestra profesión, no obstante, se me facilitó un documento donde supuestamente, y entiendo que es el trabajo que quiso hacer el abogado Leonel Núñez. Bueno,
directamente se me dijo, hay $20,000 para ir a Nueva York como honorarios, más gastos de viáticos y todo lo demás, explique estas leyes. Esto es lo que Juan Orlando hizo en contra del crimen organizado. Entonces, volvemos a lo mismo. Decir que desde el Ejecutivo se aprobaron leyes es estar admitiendo que había una injerencia dentro del Congreso Nacional en aquel entonces, ¿no? Entonces, aquí, mire, aquí se mencionaba, y este es un documento sin cabeza que se me mandó de manera electrónica, pero que yo tuve el costo de imprimirlo, y se mencionaba, por ejemplo, ley de privación de dominio, ley de financiamiento del terrorismo, ley de espacios y cielos abiertos. Entonces, ¿cuál fue mi respuesta categórica? Mi ética como profesional y mi moral no me lo permiten, porque decir esto en una corte de Nueva York es una mentira y sería exponerme a también tener responsabilidad. A menos que usted lo crea. Pero, a menos que esté convencido que es cierto. Pero me imagino que Núñez fue porque está convencido que es cierto. Bueno, mire, usted, yo respeto. Como no está convencido que eso es cierto, dijo no. Eso no es coherente conmigo. Mire, yo respeto totalmente el actuar de los profesionales, pero aquí le tengo yo una lista de leyes que también hicieron mucho daño y que manipularon el sistema, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aquí le puedo mencionar yo el decreto 93-2021. ¿Cuál es ese? El que modifica la redacción del tipo penal de lavado de activos. Claro. Y que fue en este Congreso donde se reformó. Estamos de acuerdo, ¿Qué es lo que hacía esto? ¿Qué es lo que hacía esto, Renato? El 93-2021. Darle una carta abierta. Entonces, no es cierto de que desde el Ejecutivo se promovía el combate al crimen organizado. Eso hay que decirlo muy claro. Porque, no, y lo dijo ahí la Fiscalía en este juicio. Bueno, este hombre dice, no extraditó a los Valle por convicción. Quería salvar su pellejo. Mire. Y como tenía poder, voy a ir más allá. Aprovechó la coyuntura, dice. Usted sabe, Renato, el delito de lavado de activos es consecuencia de delitos de crimen organizado. Entonces, realmente cuando se reformó y que se hizo bajo aquella conocida diarrea legislativa, Honduras ni siquiera estaba cumpliendo con los estándares que le dice a usted el Grupo de Acción Financiera Gafi. Ahí hay otras leyes como el tema de la intervención de las comunicaciones privadas. Hoy en día salen a luz escuchas telefónicas de los mismos allegados al señor Juan Orlando Hernández. Entonces, ¿cómo se utilizaban esas leyes? Es lo importante valorar para efectos de este juicio. Mire, yo solo le quiero aclarar algo. Cuando yo hablo, porque es mi criterio personal, de la falta de independencia de los poderes, estoy hablando históricamente. Yo no lo estoy diciendo por estos 2 años de semana, no. Yo hablo históricamente, es que todos lo sabemos cómo ha funcionado esto. Mire. Correcto, pero a cada quien hay que atribuirle su cuota de responsabilidad. No, claro. Porque en la Corte Suprema de Justicia ahí no solo rojos hay, Renato. No, hay azules y colorados y de todo. Es que yo creo que usted me malinterpretó, creyó que yo estaba hablando así por este... No. Cuando yo le hablo de independencia de poderes, si ese es un problema estructural histórico de Honduras. Yo le digo esto porque estamos presumiendo que a raíz del juicio aquí la clase política se va a hacer un nudo para tumbar la extradición. Yo creo que están nerviosos. Yo no puedo decir cuál es el sentir de ellos actual, pero yo escuché al doctor Hugo Noé Pino, salió al paso a decir que la extradición no iba a ser reformada ni tocada. Ramón Barrios, que es uno de los juristas más reconocidos y diputado del Congreso Nacional, dijo la extradición no se toca. Entonces yo no veo ese ambiente dentro del Congreso Nacional para prohibir la extradición. Es que no van a hacer reformas 102. Yo no veo preocupada a la clase. Van a elaborar en consenso, ahí se van a poner de acuerdo 3 partidos políticos para una ley de extradición. Pero es necesaria. Lo que le estoy diciendo yo es necesaria, la ley de extradición. Yo lo que me hago eco es lo que dijo Mundo Orellana, que van a utilizar esa ley para enredar la extradición. Es lo único, ni lo dije yo inéditamente, sino que fue Mundo. Mire, es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, el partido que hoy gobierna jamás hubiera acompañado una ley de extradición hace 4 años porque no le convenía. Sí. No interprete. Pero decir también que Juan Orlando aprobó la ley de extradición es una mentira. Permítame. Porque, como le digo, al final es el Congreso Nacional. Claro. Entonces no es decir que Juan Orlando... Y le ha servido en la defensa ese criterio de que él aprobó esa reforma. ¿Y cómo se va a oponer, Renato? Claro, no le ha servido. No le ha servido. No, es un argumento totalmente falaz, es un argumento pírrico, ir a defenderse queriendo inculpar a otras personas, diciéndole a su abogado, pregunte esto, mencione a esto. Óigame, Orlando... realmente yo quisiera saber qué es lo que pasa por la cabeza de él en decirle, pregunte por fulano de tal, a su abogado. Decir que yo aprobé tal ley, eso es admitir que desde el Ejecutivo entonces él tenía injerencia en el Legislativo y en el Judicial. Ahí sí, usted tuvo un panelista aquí que de manera pasmosa admitió, no, Juan Orlando no fue narcotraficante, pero sí hizo esto.
de una manera... Entonces, Pero- o sea, la corrupción no es... Pero abogado, fíjese que es bueno tomar en cuenta, intervengo lo que la persona, la magistra le dice en ese chat, ¿verdad? Que ella tiene más propiedad para Sí. opinar sobre ese juicio, incluso dar una opinión más calificada porque estuvo ahí. Me parece que opinar, ¿verdad?, con relación a qué debió haber hecho es muy arriesgado, abogado, con todo respeto, ¿verdad? Ahí decir, ¿verdad? Porque creo que no se puede, ¿verdad? Ahí tal vez, al menos que estemos inclinados, al menos que tengamos así, pero desde el punto de vista, vaya, digamos, profesional y ético, yo creo que al menos, ¿verdad?, de que estemos en el juicio, ahí podemos dar una opinión. Me pareció muy bien lo que le mandó esta persona que dice estuvo en un juicio. Yo no lo estuve viendo por pedacitos así. Y claro, ella puede estar equivocada Bueno. también, ¿verdad? Pero es menos probable equivocarse estando presenciando algo que nosotros aquí. lógico. Yo por eso no me atrevo a dar Es que mire, esas Renato, consideraciones yo quiero, así tan categóricas. sin que esto suene de manera personal, somos abogados, pero cada quien tiene sus motivaciones, su afección o su inclinación. Vaya, por ejemplo, yo creo que no es aventurado opinar sobre un juicio que ha sido público, que digamos no creo que los medios de comunicación tergiversen la información, es decir, nosotros las analizamos. Vaya, yo pasé por las aulas de Derecho, en la maestría de Derecho Penal nos enseñan cuál es el sistema norteamericano, cómo se valora la prueba y en base a eso yo emito una opinión Sí. jurídica. Yo ahí tuve maestros Pero mire, célebres. yo lo que entiendo de él es que hay más rigor con la opinión de uno Ok. cuando está adentro escuchando personalmente, ¿verdad? Pero no demerita las opiniones que hayan aún sin estar en el juicio. No, pero en Sí. ese sentido yo también le podría decir al abogado Félix Ávila que su opinión es polarizada porque él formó parte del equipo de defensa No, en pero- el proceso de pero extradición ya- del señor Juan ya- Orlando ya- Hernández. Entonces, ya de ese- ahí esa es también otra cosa, yo no sí. puedo especular tampoco sobre eso. No, Sí. pero le yo digo, estoy sí. dando una opinión. Puede ser culpable o puede ser... Eso no lo va a determinar culpable, el jurado. eso- Correcto. Exacto. No, sí, estamos bien, estamos bien. Yo lo he dicho, estas son opiniones jurídicas indistintamente de las afinidades, filosofías y doctrinas que a ustedes les guste. Sí, así. No, tranquilos. No, Sí. tranquilo, pero por eso lo dejo claro. Mire, no podemos caer en la especulación y decir la clase política actual va a hacer esto, va a manipular de esta manera, porque, No. ojo, Y yo no, mire, y cuando hablo de clase, ay, la clase política actual, están todos Son los todos. partidos, todos. sí, pero ellos no pueden responder, cada quien responde individualmente, usted sabe, el derecho penal o la responsabilidad en general es personalísima. O sea, lo que haga un magistrado, lo que haga un juez, lo que haga un diputado, eso es cada quien individualmente. ¿no? Bueno, vamos a la pausa comercial. Damos lectura a su opinión a través de nuestra cuenta de X. Erika Robles comparte sin más preámbulos, es culpable. Culpable, comparte un televidente, Josué. Para mí que no será culpable, no creo que haya permitido la extradición en Honduras para que se lo llevaran después a él. Pedro comparte, juez inocente, no hay ninguna prueba. Clau Paz comparte, todo parece indicar que será declarado culpable. Jo está más que frito. Comparten más televidentes. María Estrada, por más vueltas que le den a este asunto, los hermanos Hernández tienen mucho que ver en este tema. ¿Cómo es posible que el hombre más informado en Honduras no sepa en qué anda su hermano? Si hay evidencia que a todo su gabinete le tenía pinchado los teléfonos, información pública. Comparten los televidentes a través de nuestra cuenta de X. Gracias por haber compartido su opinión.